Como es de su conocimiento, el pasado martes 18 de este mes, esta Procuraduría General de Justicia conoció del hallazgo de 3 cuerpos sin vida en un domicilio particular ubicado en el fraccionamiento Las Lomas de la ranchería Ixacomitán, primera sección de este municipio de Centro. En dicho domicilio fueron localizados los cuerpos de quienes en vida llevaron los nombres de Ruth Mariana Torres Bouchot y su menor Mariana Oropesa Torres, así como de Ana Arelí del Valle Aguilar. De inmediato se trasladó al lugar de los hechos la unidad móvil de servicios periciales de esta Procuraduría para realizar los trabajos correspondientes. Al conocerse de los hechos, se giraron instrucciones para que este caso sea atendido por personal especializado a mi cargo con el fin de agilizar el esclarecimiento de los hechos. A partir de ese momento, el caso que nos ocupa cuenta con un Ministerio Público, un secretario de agencia del Ministerio Público, un grupo de policía de investigación y peritos criminalistas. Se informa que al día de hoy los trabajos periciales se vienen realizando con la colaboración de la Procuraduría General de la República en las especialidades de balística, dactiloscopía y criminalística, por lo que durante el transcurso de esta mañana se llevará a cabo el tercer rastreo criminalístico en el lugar de los hechos e inmediaciones. En el marco de esa colaboración, anoche el Ministerio Público acordó enviar la bala calibre 38 extraída del cuerpo de la ahora occisa Ruth Mariana Torres Bouchot para su análisis en los laboratorios de balística de la Procuraduría General de la República a través del sistema IBIS. De igual manera, se viene trabajando con los fragmentos de huellas dactilares recogidas en el domicilio particular y algunas evidencias localizadas en las inmediaciones. La presente indagatoria cuenta con 4 líneas de investigación, para lo cual se viene actuando en forma coordinada, además de la Procuraduría General de la República, con la Policía Federal destacamentada en Tabasco, la Secretaría de Seguridad Pública de esta entidad y las Procuradurías Generales de Justicia de los estados de Campeche y de Chiapas, para la búsqueda y localización del vehículo robado en el domicilio donde ocurrieron los hechos, así como del intercambio de información en una de las líneas de investigación. La noche de ayer mantuve comunicación telefónica con los procuradores generales de justicia de Campeche y de Chiapas para continuar el flujo de información sobre las pesquisas que personalmente coordina el director de la Policía Ministerial con sus similares de esas entidades. Inclusive el día de hoy, hace un par de horas, se tiene una reunión de intercambio de inteligencias en el estado de Campeche. De los indicios con los que se cuentan el día de hoy, esta Procuraduría considera que para perpetrar el delito se utilizó una pistola calibre 38, posiblemente revólver, y 2 tipos de arma punzocortante, que solo hubo un disparo de arma de fuego en la región abdominal de la señora Ruth Mariana Torres Bouchot. En la 100 es una evidencia del cañón que causó una quemadura, no es disparo de arma de fuego. Que no es descartable la participación de más de un homicida, que se han practicado una cantidad importante de entrevistas y declaraciones ministeriales, de lo que se ha logrado deducir que los hechos ocurrieron entre las 10 y 12 del día del 18 de junio, situación que se ha confirmado con los resultados de las necropsias. Que no obstante que hasta este momento no se tenga detenida persona alguna, eso no significa que se carezca de indicios bastante importantes y que exactamente en este momento se está llevando una diligencia que va a ser determinante para la principal línea de investigación. En las próximas horas se informará a la ciudadanía sobre los avances de la investigación hasta donde el sigilo de la misma nos permita. Muchas gracias, señores.